Es de noche. El sol ya se ocultó. Ya no hay luz. ¿Sabes qué significa? Que hay algo moviéndose entre la penumbra. Algo que no está vivo ni muerto. Algo que existe desde hace siglos. Cuando el ser humano encendió su primera antorcha, supo que la luz lo protegía de ese ser. Pero en la oscuridad estaba a su merced. Y así su historia se fue contando entre los pueblos de cuyos habitantes desaparecieron a mano de aquello que hoy conocemos como vampiro. Hola y bienvenido a... Mucho antes de que el nombre de Drácula fuera escrito en un libro, mucho antes de castillos, colmillos y capas, ya existía el miedo. Un miedo antiguo, visceral, casi instintivo a que los muertos regresen de sus tumbas. En las aldeas de Europa del Este, siglos atrás, la muerte muchas veces no era el final. Algunos morían, pero no descansaban. Algo podía salir mal, y el cuerpo entonces no se quedaba en su tumba. En regiones de lo que hoy conocemos como Rumania, Serbia o Bulgaria, la gente vivía con una certeza silenciosa. Algunos muertos abandonan sus tumbas por las noches. No como espíritus, no como sombras, sino como cuerpos. Cuerpos que se levantan al ocultarse el sol, que caminaban, que buscaban. A esos seres los llamaban strigoi. Pero los strigoi no eran simples monstruos. No. En el folclore rumano se creía que podían ser personas que habían muerto de forma violenta, suicidas, brujos, o incluso individuos que en su vida ya eran rechazados por la comunidad. Algunos nacían destinados a convertirse en strigoi, el séptimo hijo de una familia si todos los anteriores eran varones. Se decía que ciertas marcas al nacer o comportamientos extraños eran señales de que este destino ya estaba escrito. No había elegancia en ellos, no había seducción, eran cadáveres, cuerpos hinchados por la descomposición con la piel oscurecida, los ojos abiertos, como si nunca hubieran aceptado su propia muerte. Se decía que abandonaban sus tumbas por las noches y regresaban a sus hogares, pero no para despedirse, sino para alimentarse. No solo bebían sangre, también se les culpaba de malas cosechas, sequías, enfermedades, epidemias, incluso de quitar la leche a las vacas. Según el folclore, para acabar con un strigoi se requería exhumar el cuerpo y realizar rituales como clavar una estaca o una aguja en el corazón, o quemar el corazón para liberar el alma. Todo esto te resulta familiar, ¿verdad? En Serbia el nombre cambiaba, pero la historia era la misma. Allí se hablaba de los vampir. De hecho, es de ahí de donde nace la palabra vampiro. Y lo más inquietante es que esto no era solo folclore. Durante el siglo XVIII el Imperio Austrohúngaro registró casos oficiales. No eran cuentos, eran reportes, firmados y archivados. Uno de los más conocidos ocurrió en 1725 con un hombre llamado Petar Blagović. Según los documentos, tras su muerte, varias personas en su aldea comenzaron a enfermar y a morir. Los habitantes aseguraban que Blagović regresaba por las noches para visitarlos, para drenarlos. Su cuerpo fue exhumado y lo que encontraron los dejó sin explicación. No mostraba signos normales de descomposición. Su piel parecía intacta y, según los reportes, había sangre en su boca. Años después, otro caso reforzaría aún más este mito, el de Arnold Pauele, un ex soldado que afirmaba haber sido atacado por un vampiro y que tras su muerte fue acusado de convertirse en uno. Los cuerpos eran exhumados una y otra vez, y lo que encontraban solo hacía que el miedo se incremente. Cadáveres que no se habían descompuesto, uñas aparentemente más largas, cabello que parecía haber crecido, y en algunos casos, sangre en la boca. Hoy la ciencia puede explicarlo.
Pero en ese entonces la ciencia aún no estaba llegando a esos pueblos. Solo había miedo. Y el miedo, cuando no tiene explicación, crea monstruos. Por eso comenzaron los rituales. Se clavaban estacas en el corazón, se decapitaban cuerpos, se quemaban cadáveres. Pero en algunas regiones iban más allá. Se colocaban piedras en la boca del cadáver para evitar que se alimentara. En otras, se enterraba boca abajo para que, si despertaran en alguna ocasión, cavaran hacia abajo y no hacia la superficie. Porque para ellos, esto no era una simple historia, era una amenaza real. Más al oeste, en Alemania, las voces susurraban: Nosferatu. Nosferatu, una palabra que se volvería icónica, un nombre que no describía solo a un vampiro, sino algo más cercano a la muerte que a la vida, una presencia antinatural, una maldición de la naturaleza. Pero lo más inquietante es que estas historias no comenzaron en Europa, son mucho más antiguas. Los antiguos griegos temían a los bricolacas, seres que regresaban de la tumba, que golpeaban las puertas de sus antiguos hogares en plena noche, a veces llamando a algunos por sus nombres, y aquellos que respondían enfermaban y luego morían. En Mesopotamia, incluso miles de años antes, existían relatos de entidades conocidas como Ekimu, espíritus de personas que no habían recibido un entierro adecuado, almas atrapadas, hambrientas, que vagaban entre los vivos, consumiendo su energía, su esencia. Y en tradiciones aún más antiguas, de cuando el mundo incluso fue creado, aparece una historia misteriosa hasta el día de hoy. Una presencia asociada a la noche, al deseo y a la vida que se desvanece en la oscuridad. Te hablo de Lilith. No un vampiro como tal, pero quizás la responsable, según ciertas tradiciones hebreas, de engendrar criaturas muy similares a lo que hoy conocemos como vampiros. Lilith, de quien se cree fue la primera mujer de Adán, no creada de su costilla, sino igual a él, un ser que se negó a ser sometida y cuyo castigo fue el destierro. Lilith, quien juró vengarse de la estirpe de Adán. Desde Mesopotamia hasta Grecia, desde Europa del Este hasta tradiciones hebreas, culturas distintas separadas por el tiempo, pero que temían a lo mismo. Esa criatura que muchos creen sigue deambulando en algún lugar. Entonces, ¿quién fue el primer vampiro? No hay un nombre, no hay un origen claro, porque el vampiro es un ser ancestral que se alimenta del miedo humano, y quizás por eso nunca dejaremos de contar estas historias, porque el vampiro no vive en castillos, no duerme en ataúdes, ya no pertenece al pasado. El vampiro es una sombra, una posibilidad, y tal vez está más cerca de nosotros de lo que queremos creer. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva historia. Si te gustó, por favor compártela, dale like y dime, ¿crees que los vampiros existieron o aún pueden existir? Y recuerda, estas solo son historias.